Entonces, hoy les voy a hablar sobre transmisión sináptica, con una revisión que hice a partir de la fisiología de Gayton, la biología molecular de Carr y la histología de genes. Entonces, continuando, durante la exposición voy a mostrar obras de arte de Salvador Dalí, ¿sí? El nombre completo es Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, ¿sí? Fue un pintor, escultor, escenógrafo, escritor español del siglo XX, como representante del surrealismo. Entonces, durante la exposición, pues voy a mostrar algunas de las obras de él, ¿vale? Él nació en 1904 y falleció en 1989. Esa es su firma y esa es su imagen. Para empezar, la definición, que es la transcripción sináptica, y de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, es un proceso mediante el que las células nerviosas se comunican entre sí. Es la unión, la enlace que las células tienen para poder comunicarse, ¿sí? Partiendo de ahí, entonces, tenemos que existen dos tipos de sinapsis. Una que es la química, la otra la eléctrica. La química requiere un neurotransmisor o una sustancia transmisora, de las cuales ya se han conocido más de 40 sustancias, ¿sí? Pasan a través de una membrana que requieren de una proteína intermembrana. ¿Para qué? Para que una vez pase o se una a esta proteína, pueda generar un proceso tanto de excitación o de inhibición, o puede hacer una modificación de la estructura. Las eléctricas no requieren de este componente, sino ellas requieren son proteínas tubulares, ¿sí? Que lo que va a hacer es una comunicación más directa, ¿sí? Por una unión de hendidura que existe, ¿sí? Por estas proteínas. Para continuar, bueno, tenemos esta imagen, ¿sí? Para comprender bien lo que es la anatomía fisiológica. Aquí viene la otra parte. Y acá encontramos que esta neurona tiene, esta neurona es una motoneurona anterior situada en el asta anterior de la médula espinal. Es una de las neuronas que más se ha estudiado por la capacidad que se tiene para poderla encontrar, para poderla extraer, ¿sí? Estas se pueden colorear con metales pesados y es como en cortes grandes que se pueden observar muy bien. Acá encontramos las dendritas, ¿sí? El soma, que es el cuerpo de la neurona, y el axón. Y vemos que dentro del axón y dentro del soma y de las dendritas existen unas estructuras pequeñas, ¿sí? Que también tienen la conformación de una cabecita, un cuerpo, y sí, como una cola muy similares a una neurona, y se conocen como terminales presinápticos o botones presinápticos. Esas estructuras pequeñas también hacen procesos sinápticos, ¿sí? Vamos a ampliar un poco más la imagen y vemos que además son conocidos como botones, pies terminales o botones sinápticos, ¿sí? Y son iguales a las neuronas. Mire, tienen acá estructuras mitocondriales, el terminal presináptico, las vesículas. Dentro de las vesículas existe una sustancia transmisora que ya puede ya sea inhibitoria o excitatoria, ¿sí? Acá tenemos la hendidura sináptica, que tiene una medida de 200 a 300 amperes, extremadamente pequeña. Aquí está la membrana postsináptica, los receptores que son proteínas, ¿sí? Y vemos aquí la dendrita. Muy bien. Para que esto funcione se genera acá un potencial de acción y un impulso nervioso que desciende por toda la estructura de la célula para poder cumplir acá su función, que ya les voy a explicar muy bien esta parte.
Muy bien. Quiero que observen esta imagen, ¿sí? Acá vamos a ver el mecanismo por el que los potenciales de acción provocan la liberación del transmisor en los terminales presinápticos. O sea, cómo funciona el potencial de acción para hacer la liberación del transmisor de los... Quiero que presten mucha atención aquí en esta imagen, sobre todo en esta parte sobre el calcio y estas bombas que existen transmembrana, que son las bombas de calcio, ¿sí? Y cuál es la misión que existe el calcio dentro de la célula. Nosotros vemos en esta imagen una serie de estructuras como las vesículas, receptores, ligandos, iones, ¿sí? Mitocondrias, pero ya les voy a explicar muy bien cómo funciona esta parte. Por eso les pedía que prestaran mucha atención en la imagen anterior, porque aquí ya no se ve como tal las bombas de calcio, ¿sí? Entonces, el impulso nervioso desciende por la membrana, ¿sí? Si alcanzan a ver el mouse, desciende por la membrana, hace una apertura de los canales de calcio y se producen dos procesos que son muy importantes acá, como lo muestra acá el cursor. Un proceso de endocitosis y un proceso de exocitosis, ¿sí? Entonces, miremos aquí que existen unas proteínas acá de ligandos que se unen a esta membrana y luego se desprende la vesícula. Eso es lo que nos muestra génesis, ¿sí? Pero para que se produzcan, para poder saber qué es lo que se produce en estos procesos, tenemos que salirnos de la histología y adentrarnos un poco a la biología molecular. Ojo, ¿qué pasa con estas vesículas? ¿Sí? Estas vesículas, ¿cómo se orientan? ¿Cómo funcionan? O sea, ¿cómo llegan a este sitio de acoplamiento? Tiene una explicación, ¿sí? O sea, no andan por todo el axoplasma ni perdidas, sino ellas tienen una orientación y vamos a explicarles cómo funciona. ¿Sí? Para entender esto, existe un complejo, unas proteínas transmembrana, el complejo de las proteínas SNAIL, ¿sí? Que son las que orientan este proceso. En esta imagen observamos un receptor acá, que tiene una forma, ¿sí? En este caso tiene una forma de flecha, y aquí hay un receptor que tiene una forma ovalada, y esto nos orienta a que las vesículas tienen también un emisor aquí que tiene la configuración para poderse unir a estas proteínas receptoras, de igual forma esto, ¿sí? Que son las proteínas B-SNAIL, ¿sí? Se van a unir a las T-SNAIL, ¿vale? Entonces, para que estas estructuras lleguen a los receptores, también existen otro tipo de proteínas que son las que nos van a orientar como tal la vesícula. Entonces, quiero que comprendan aquí esta parte, que comprende esto, que cada una de las estructuras, ¿sí? Llegan a una proteína receptora con una igual característica, o sea que no va a haber pérdida de que esta vesícula se vaya a unir a otro compartimento, ¿sí? Y no tiene su propio órgano ya. Muy bien. Para que se produzca este proceso, existe otro tipo de proteínas, la RAP, ¿sí? Pero que este príncipe de RAP es para que no se nos olviden lo de las proteínas RAP, ¿vale? Entonces, que son estructuras con una carga de GTP, ¿sí? Que ayudan a la unión del receptor a las T-SNAIL, ¿sí? Estas se unen principalmente a las B-SNAIL. Una vez unidas, se desprende la vesícula, ¿sí? El compartimento de dolor, en este caso el endosoma, y el endosoma, que es la estructura que está dentro de la parte presináptica, que está llena de neurotransmisores o de sustancias, dependiendo de las hormonas, aminoácidos, otro tipo de sustancias, que ya les voy a explicar cómo es que están dentro de estas vesículas. Pero aquí lo que yo quiero que observen es esta parte, ¿sí? De la unión del GTP, que hace el desprendimiento de la vesícula
queda suspendida en el sitio de la membrana del axoplasma. Ella, mediado por el GTP y las proteínas ligandas de las BSNE, se van a unir a esta proteína receptora que es la TSNE, ¿sí? Son proteínas que se encuentran transmembrana, en este caso en la membrana presináptica, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí que llegan, se unen a su receptor con la misma conformación, y lo que va a hacer es que la va a unir, la va a adherir a la membrana celular, pero ojo, no la va a fusionar, solamente la va a dejar unida acá en la membrana, ¿sí ven? Está unida, pero no, aquí se nos adelantó la imagen, pero solamente nos va a unir a la membrana. Entonces, para saber qué es lo que sucede ahí en la membrana y la vesícula, entonces vamos a entrarnos un poco más y vamos a ver que vamos a necesitar de otro tipo de proteínas, las proteínas SNAP y las proteínas NSF, ¿sí? Este tipo de proteínas lo que hacen es que a partir de este gasto energético acá, bueno, se une a la membrana, ¿sí? Ya está, ya, vamos acá. Entonces, la SNEP y la NFS hacen un ensamble, una maquinaria para generar la fusión, ¿sí? Igual aquí se nos adelanta un poco, pero ¿qué es la función de estas proteínas para poder hacer la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana presináptica? Entonces aquí existen unas estructuras que lo que hacen es que se van a adentrar en la membrana de la vesícula, y de igual forma se van a entrar a la parte de la membrana presináptica. Y esto lo que va a hacer es, ya les voy a mostrar la imagen, pero quiero que tengamos presente estas tres proteínas, ¿sí? Las proteínas SNARE, ¿sí? Las proteínas RAP y las proteínas SNAP y NSF, ¿sí? Ahora les voy a mostrar qué es lo que sucede en esta partecita, ¿sí? Entre la vesícula y la membrana. Y lo que sucede aquí es que existe un componente, o sea, que sepamos que no solamente es lo que nos muestra libros como la CAR y la Génesis, sino que existen otro tipo de proteínas que lo que hacen es un reclutamiento, en este caso de la sintaxina, que ya se encuentran ubicadas a nivel de la membrana plasmática, igual que las NAT25, y con la MUX18 se genera un complejo activo con proteínas a nivel de la zona activa presináptica, ¿sí? Estas proteínas que se unen a la membrana es lo que está sucediendo en este proceso, ¿sí? En el proceso en el que ya les he mostrado. Y lo que hace es que la vesícula, a partir de otras sustancias proteicas de la membrana, que son como ligandos para poderse unir a la membrana presináptica, como la sinaptobredina y la sinaptotacnina, ¿sí? Llegan y se unen a un sitio de unión específico, ¿sí? Para poder cumplir la función de fusionarse. Pero ¿qué es lo que realmente hace para funcionarlo? Es lo que nosotros encontramos en un artículo reciente. Esta imagen la traje, no es fácil de explicarla, es bien compleja, pero es una imagen reciente que salió en una publicación en la revista Nature, y lo que nos dice es que unas sustancias proteicas que hacen ruptura a nivel de la membrana de la vesícula, ¿sí? Igual de la membrana de la parte presináptica, hace una ruptura de estas dos membranas y hace una unión, como vemos en esta imagen. Se une este polo azul con este polo rojo, ¿sí? Y lo que nos va a provocar es que se van a unir, ¿sí? Las dos membranas, y este es el proceso que se conoce como exocitosis, porque ya una vez abierto esto, ya van a liberar los transmisores que están dentro de esta vesícula. Esto es para nosotros conocer de que no existe solamente este tipo de proteínas, ¿sí?
sino que existen actualmente muchas proteínas, muchas estructuras que están solamente se encuentran en esa parte de función para hablar de exocitosis, ¿sí? Otro de los cuadros de Salvador Dalí, ¿sí? Se llama La tentación de San Antonio. Es que en el Museo de Bélgica. El complejo Snail Sí. de función sináptica es un set de proteínas, ¿no? No te vayas mucho a estudios. En realidad, aquí lo común es que actúa la toxina botulínica. La toxina botulínica hace parte, por ejemplo, el Snail hace parte la sinaptobrebina, el SNAP25 y la sintaxina. De acuerdo al tipo de proteína o de si es toxina botulínica de la A a la F, entonces así va a ser el mecanismo de acción. Por eso yo te pedí que trajeras esto, porque de aquí empiecen a familiarizarse con este tipo de proteínas. Por ejemplo, la toxina botulínica se une a la membrana celular de la neurona en la terminación nerviosa, ¿no? Entra la neurona, ¿por qué? Por endocitosis. Entonces, la toxina botulina tiene una cadena liviana y una cadena pesada. Entonces, la cadena liviana de la toxina botulínica, entonces, escinde los sitios específicos de la proteína Snail. Evitando entonces, ¿qué va a pasar? Evitando que las vesículas se unan a la membrana, ¿cierto? Si no hay complejo de fusión, no se libera entonces el neurotransmisor, por lo tanto, ¿qué va a pasar? No hay transmisión sináptica. Entonces, evita ese complejo de montaje de fusión, entonces bloquea que la liberación de acetilcolina. Entonces, las toxinas botulínicas se dividen onobotulinontoxin, incobotulinontoxin y abobotulinontoxin. Entonces, de acuerdo a la molécula o a la forma química. Entonces, las toxinas tipo B, la más común y la que usamos más es la tipo A, que es el Botox. Ella se une la A, la C y la E, la ACE, siempre me la pregunto así, ACE, escinden entonces el SNAP25 y la tipo C actúa sobre la sintaxina. Y las otras, entonces, ¿sobre quién van a actuar? Sobre la sinaptobrebina. Entonces quedaría la B, la D, la F y la G. Entonces no se libera la acetilcolina. Entonces, si no se libera la acetilcolina, se va a producir algo que se llama denervación química. ¿Cierto? Entonces mira la importancia de todo este complejo de fusión, así se llama, complejo de fusión Snail. Exacto. Por eso, por ejemplo, en los libros solamente muestran cosas muy sencillas, pero mire toda la cantidad de estructuras proteicas que se encuentran dentro de esa zona. ¿Sí? Exacto. ¿Y por qué se llama Snail V y Snail T? Yo lo tengo acá. Se dice por vesícula, ¿qué más? Y transmembrana, sí, o proteína transmembrana, que es el Snail. Exacto. Entonces, devuélvete al mecanismo de acción. Solamente adelante la otra diapositiva. La de donde están las vesículas, donde tienen las vesículas. Adelante, adelante, la otra. Esa es proteína de Snail. Adelante, donde están las vesículas. ¿Esta? No, donde están las vesículas. ¿Esta será? No, la otra, al principio. La otra. Esa. Entonces, ahí entra el calcio. Es la única, hago una pregunta para todos. Es la única forma por unión de vesículas o por formación de neurotransmisores en vesículas por exocitosis que se produce la liberación del neurotransmisor.
Hago esa pregunta. Pues hay otra forma que es la porositosis. ¿Cómo? Que es otra forma modificada. Hay una forma que es la porositosis. Sí, la porositosis, exacto. Entonces, es una forma más simplificada de exocitosis, donde hay una unión más no hay una dehiscencia en la membrana de la vesícula total. Entonces, es un poco más rápida la liberación del neurotransmisor, aunque en menor cantidad. Exacto, se libera en menor cantidad. De que la vesícula libere parte de ese neurotransmisor para iniciar la sinapsis. El neurotransmisor se libera a través de un poro, ¿no? Por eso se llama porocitosis. Se pega a la vesícula, se une a la membrana, pero no se fusiona. Entonces hay un poro allí, por eso es un mecanismo de porocitosis. Ese es el otro mecanismo de liberación del neurotransmisor. ¿Y qué pasa en ese caso? Que no hay, pero miren, ¿a dónde lo llevo? Si yo bloqueo con un medicamento, por ejemplo, la toxina botulínica, el complejo SNE, ¿se libera o no se libera neurotransmisor? Sí se libera. De lo que está bloqueando no se liberaría. Pero por el mecanismo porocitosis sí. Entonces, sí se estaría liberando, pero en muy pocas cantidades. En muy pocas cantidades. Entonces, ¿para qué sirve esa otra cantidad? Para mantener el tono muscular. ¿Sí? Exacto, genera la parálisis en ese momento. Generaría un tipo de tetania por inicio de sinapsis. Exacto. Entonces miren que hay que saber todos los otros mecanismos. Bueno, continúa, Alexander. Bueno, luego vamos a ver, bueno, aquí encontramos ahora la parte de la endocitosis, cómo es que se forman las vesículas, ¿sí? Y existe una serie de proteínas de anclaje, que son las proteínas, en este caso, son las mediadas por la clatrina. Esta es la membrana, son las subunidades de la clatrina, que llegan y se adhieren, se anclan a nivel de la membrana celular, y lo que hace de las estructuras, en este caso, por ejemplo, en endosoma, ¿sí? Llegan, se unen a la membrana endosoma, y una vez, es que aquí no se ve muy bien qué es lo que está sucediendo en esta parte. Ya vamos a entrar un poco, pero quiero que miren muy bien esta imagen. Miremos, aquí dice la región de la membrana recubierta. Una vez estas estructuras ya tengan la carga completa y pase por aquí el potencial de acción, despolarizando todas las estructuras de la membrana, pasa por acá pasa por aquí el potencial y ¡pum! Hace la liberación de la vesícula, ¿sí? Una vez ya liberada, ella se va conteniendo las proteínas que recubren toda la vesícula, que las vamos a ver, ¿sí? Aquí, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a ver cómo sucede eso. Entonces, vemos que los receptores que están en la membrana, ¿sí? Ahí es donde se van esos receptores que ya están en membrana con algún tipo de carga, ya sean sustancias, enzimas, hormonas, neurotransmisores, se adhieren al receptor, y las proteínas de clatrina con esta proteína que es la actina, ¿sí? Llegan, hacen un complejo para poder unirse al receptor, y una vez estas moléculas estén cargadas, ¿sí? Se va a generar la vesícula, ¿sí? Se forma la vesícula cuando pasa el potencial, el impulso, despolarizando toda la membrana. Ustedes recuerden que estas cargas son cargas negativas, y una vez entra sustancias dentro de la célula que vuelvan cargas positivas, pues esto cambia la conformación no solamente de la membrana, sino de todas las organelos que tiene dentro de la célula, y eso es lo que nos va a producir a nosotros que se nos forme la vesícula, ¿sí? Entonces, ahora para adentrarnos un poco más de qué es lo que funciona, cómo funciona este pedacito aquí de clatrina, este complejo de clatrina, actina, receptor y carga. Entonces voy a hacer un zoom donde vamos a encontrar un sitio activo, ¿sí? Que va a reconocer una secuencia peptídica que se conservan en todos los receptores que
que necesiten o que requieran de la aptina, ¿sí? Mediados por la clatrina, que aquí vemos que tienen unos aminoácidos como la fenilalanina, la arginina, la tiroxina y un aminoácido que puede cambiar. Esto es para poderlo unir dependiente de la forma de la molécula de carga que se va a llegar a ese receptor tan membrana. ¿Listo? Entonces, para conocer desde aquí cómo es que funciona el proceso, nosotros vemos que hay unas proteínas que se unen, pero ¿a qué se unen? A unos receptores que tienen una carga y que esas cargas, una vez ya están completadas y pasa el potencial, libera la vesícula dentro de la célula. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es la carga? ¿Cómo llega la carga ahí? Entonces, que existe un principio activo que atrae esa carga. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este es el retrato de Picasso, de Salvador Dalí, muy amigo de Dalí. Muy bien. Ya hablamos lo que era la parte presináptica de las estructuras que conforman esta parte de la presináptica. Ahora vamos a ver las sustancias que se liberan en esa estructura presináptica. Bueno, acá encontramos que existen los transmisores de acción rápida y molécula pequeña. En esta diapositiva, estas sustancias pues tienen la capacidad más rápida pues de generar un estímulo dado su tamaño y peso molecular. Encontramos que existen 4 clases dependiendo del tipo. La acetilcolina es una de las más común, más importante. Tenemos el GABA como sustancia inhibidora importante, que son un tipo de aminoácidos. La otra son las aminas, que ya hay unas catecolaminas, que son la noradrenalina, adrenalina, que hacen parte de este complejo, ¿sí? De la clase 2. Y la clase 4, ya el óxido nítrico, les voy a mostrar aquí cuáles son algunas características, las más importantes de estos transmisores de molécula pequeña. La acetilcolina, pues ya sabemos que tiene un componente tanto excitador como inhibidor. Excitador que puede hacer parte de la memoria, y el inhibidor que hace parte de estructuras como el corazón. Existen muchas más estructuras, pero yo vengo aquí a relevar estas más Alexander, importantes. Dime. te hago una pregunta. ¿Qué necesita una sustancia para considerarse neurotransmisora? ¿O alguien sabe, alguien la puede decir? O sea, ¿cómo considero yo una sustancia que sea un neurotransmisor? Hay unas características, por ejemplo, que yo decir que la dopamina es un neurotransmisor, debo tener unas consideraciones, igual que considerar una sustancia que sea hormona. Eso tenemos que tenerlo claro. Por ejemplo, son 4 características. Primero, que la célula diana, o sea, la célula donde se produzca, tenga las enzimas para su síntesis. Sí. Segundo, que se libere ¿dónde? En una neurona, ¿no? Que sea liberada en las terminaciones por la célula. Tercero, que tenga unos receptores donde va a reaccionar y va a originar una respuesta. Y por último, un mecanismo de inhibición. O sea, cómo se inhiben un neurotransmisor. ¿Cuáles son las 4 formas de inhibición de un neurotransmisor, o las 4 formas de inhibición? Siempre existe, es la ley de los 4-4, siempre me lo he aprendido así. ¿Por degranulación? Degradación enzimática es una. ¿Cuál otra? Captación, ¿no? Por la terminación sináptica. Captación por las células gliales. Por las células gliales vecinas. Mira que las células gliales también intervienen aquí en la captación del neurotransmisor. Eso nos vamos a dar cuenta a medida que vamos avanzando algunas lecturas, porque en la neurología es muy complejo algunas cosas
y otra es por la difusión misma del neurotransmisor al intersticio. Entonces mira las 4 formas de transmisión, de recaptación o de degradación del neurotransmisor. ¿Por qué son importantes? Porque es que solamente, por ejemplo, yo inhibo la COM, un ejemplo, la catecol ortometiltransferasa. Entonces me quedan otros mecanismos. Mira que me queda la recaptación por presináptica, la reconstrucción por las células gliales y también por la difusión. O sea que por eso los medicamentos, por ejemplo, los inhibidores en la recaptación de serotonina, los asociados, por ejemplo, a la levodopa, mezclados con entacapone que inhibe la catecol ortometiltransferasa, van a tener otros mecanismos de recaptación, o sea, y miren que no van a ser tan efectivos. Por eso hablamos de algunos medicamentos que tienen a veces acción dual. Por ejemplo, el que hablábamos hace unos días, la ribastimina, ¿no? La ribastimina actúa sobre ¿quién? Sobre la acetilcolinesterasa y la butirylcolinesterasa. Entonces, mira que inhibe 2 enzimas. Entonces, esas son las importancias de saber lo básico de los neurotransmisores, ¿ok? Bueno, algunas de las... Yo me escucho por allá. Bueno, estas son las características más importantes de los transmisores de molécula pequeña. Tenemos que la noradrenalina, ya en la clase 2 de la estamina, pueden tener un efecto tanto inhibitorio como excitador. ¿Sí? Lo que hace son regulaciones de efectos simpáticos. La adrenalina también tiene un efecto inhibidor y excitador. Igual que la dopamina, que hace una regulación del control motor y el estado del ánimo. La serotonina, efecto inhibidor, y lo que hace es actúa a nivel de regulación del sueño y estado de ánimo y de emociones. La histamina, la regulación de temperatura y balance de líquidos. ¿Sí? Cada una de estas estructuras, pues yo les coloqué como adelante cuál era su característica más importante, como la GABA, que es un inhibidor importante, la glicina también, un otro inhibidor. El glutamato y el aspartato ya son sustancias que son de tipo excitador. ¿Sí? El óxido nítrico, uno de los neurotransmisores que se está estudiando mucho ahorita, también tiene un componente tanto inhibitorio como excitador a nivel de varias estructuras, tanto cardíacas, endotelio, neuronal. ¿Sí? Pero ¿qué importancia exactamente tiene el óxido nítrico hoy día en el sistema nervioso central? Regulación de radicales libres o vasodilatación a nivel... Bueno, fíjate que eso es lo que nosotros sabemos y que en realidad podemos sacar, porque el óxido nítrico es un gas producido por la óxido nítrico sintasa, que se produce también la calmodulina, ¿no? En igual cantidad. Entonces, creo que... Pero el óxido nítrico, la importancia es que el óxido nítrico interviene en los potenciales de larga duración. ¿En dónde? En la memoria. ¿Sobre qué? Sobre los receptores NMDA, que yo sé que vas a hablar, que son los receptores de glutamato. Entonces se ha armado como una serie de teorías que el óxido nítrico interviene en la sinapsis. Entonces los receptores NMDA, ¿dónde están? En la neurona, en la terminal postsináptica, ¿no? Entonces, cuando entra el calcio